Hola, soy Francisca Bravo, soy ilustradora, mediadora y directora de Acani Ediciones. Hoy día vamos a revisar cómo los juegos pueden ser una herramienta para ser utilizados en la casa, en el aula y en contextos de terapia. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica del juego hacia el área educativa y profesional. El objetivo principal es incentivar el aprendizaje de los estudiantes para que, a través de nuevas estrategias, ellos tengan una motivación mayor para aprender. Hoy en día se han abierto distintos espacios para la gamificación en bibliotecas, en el aula, y son conocidos como las ludotecas. En la actualidad existe una enorme cantidad de material lúdico que puede utilizarse en las distintas asignaturas. Hoy en día el mundo se ha vuelto muy visual, por lo tanto también la importancia de las ilustraciones es muy relevante en el momento de los juegos, porque en una ilustración podemos encontrar distintos conceptos que permiten desarrollar una idea. En mi experiencia como ilustradora y directora de Acani, hemos desarrollado distintos materiales que permiten hablar acerca de la conciencia ecológica, la educación emocional y también la escritura creativa, entre otras. Con respecto a la educación emocional, voy a hablar de este juego que se llama Yo Siento, que es un memorice con la misma mecánica sencilla, donde la idea es justamente juntar dos emociones, que son dos cartas diferentes, pero que hablan de la misma emoción con distintas intensidades, por ejemplo, o distintas expresiones. En este caso es un niño que está con la rabia retenida y esta es una niña que está con la rabia hacia afuera. Por ejemplo, aquí también está la tristeza, que también tiene distintas intensidades. La gracia es que mientras que vamos jugando, podemos conversar, podemos identificar las emociones y al mismo tiempo es un juego inclusivo que permite también trabajar para los niños con TEA. En este juego no solamente están representadas las emociones, sino también están representadas la gestión de las emociones. ¿Qué podemos hacer con esto que sentimos? Todos sentimos cosas, pero finalmente es qué hacemos con ellas. Entonces, son 10 pares de emociones y 10 pares de gestiones. Por ejemplo, expresar. En este caso, la imagen sigue siendo la misma, pero viene con un pequeño relato que también permite comunicar y entregar ese contenido. Este juego nos permite abordar las emociones de una manera diferente en distintos espacios, como puede ser la casa, en la terapia o en el aula, y también nos ayuda a construir relatos y abrir conversaciones. Aquí tenemos otro juego que se llama Originarios, que es un memorice ilustrado de los pueblos que habitaron y habitan en el territorio chileno, ilustrado por Marcela Gueni. La gracia de este juego es que son todas las piezas diferentes y hay que juntar a hombre y mujer de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, aquí tenemos los Yamaná. Y la gracia es que muestra pequeñas partes de las indumentarias de cada uno de los pueblos. También podemos descubrir dentro de estas ilustraciones que están guiados, por ejemplo, la parte que está en el fondo nos liga con el territorio que tiene que ver más ligado hacia el sur y los que son, por ejemplo, en este otro caso, hacia el lado del norte, lo que nos ayuda a poder situar al pueblo en qué sector del territorio se encuentra. Este juego nos permite vincular el relato con el territorio, los pueblos originarios, el patrimonio y también con el currículum escolar. Ahora les voy a presentar este otro juego que se llama Colorín Colorado y invité a Pablo del Valle, que es su creador. Él es ilustrador, es mediador y profesor de lenguaje. Colorín Colorado es un set de cartas ilustradas pensadas para estimular la imaginación y la creación literaria. Con él podemos realizar diversos juegos y actividades didácticas que pueden funcionar muy bien en el hogar, en el aula e incluso en contextos terapéuticos. Colorín Colorado está compuesto por 3 tipos de cartas que representan elementos esenciales para construir un relato o un cuento. Es así como tenemos cartas de personajes, que son los protagonistas de una historia, cartas de ambiente o de un lugar que es donde se va a situar el relato, y cartas de objeto, que son los que van a desencadenar los conflictos y la trama. La clave del funcionamiento de este juego está en la representación de distintos arquetipos propios de los cuentos de hadas, a los que muchos de nosotros hemos accedido desde que éramos muy niños cuando nos leían cuentos en la casa. Es así como, por ejemplo, podemos reconocer qué rol podría cumplir un hada, un rey o una bruja dentro de un cuento, o que también podemos reconocer qué tipo de historia y qué tipo de emociones se puede vivir en un bosque, en una caverna o en una torre.
Una actividad muy sencilla que podemos realizar con este material consiste en tomar una carta de cada tipo y preguntarnos qué historia podemos crear con la interrelación entre ellas. Tenemos por ejemplo un mago, un laberinto y una llave. ¿Qué historia podrías crear relacionando estos elementos? Otro ejemplo. ¿Qué relato podríamos construir con una niña en un pozo que se encuentra una poción? ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, si le añadimos, además, la entrada de un gigante? Estas mismas preguntas las podemos trabajar con nuestros niños y niñas en el aula para trabajar actividades rutinarias de escritura creativa y de construcción de relatos. Es así como podemos trabajar habilidades, por ejemplo, de narración escrita, descripción de personajes o construcción de ambientes en clases de lenguaje y comunicación. Otra actividad didáctica que podemos realizar con este juego consiste en una dinámica grupal llamada la rueda del cuento. Para eso te voy a invitar, Fran, a participar conmigo. Y te voy a entregar una mano compuesta por cartas de distinto tipo. Yo voy a tomar también mi mano y vamos a ir colocando cartas una detrás de la otra para construir en conjunto un nuevo relato. ¿Te parece? Me parece. Te voy a invitar a comenzar. Ya. Había una vez un ogro que no estaba muy contento. Vivía muy triste porque habitaba una isla muy solitaria en que no había ninguna persona que él pudiera asustar. Pero un día llegó una caja que, movida por las olas, llegó hasta la orilla. El ogro fue a la playa y quería abrir la caja, pero se apareció justamente un zorro en medio del bosque, que le susurró: no la abras por ningún motivo, puede haber algún peligro. Llegó la noche y el ogro dijo, estaba ahí con la caja y la recomendación del zorro, y se aventuró y lo abrió y encontró un huevo. ¿Qué podría haber dentro del huevo? Una muy buena pregunta que puede ayudar a seguir construyendo esta historia. El relato puede extenderse hasta que los participantes definan que han llegado al desenlace. Ese es quizás el mayor desafío, concluir la historia. Y es por eso que hemos llamado a este juego Colorín Colorado, para que todos podamos terminar diciendo: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta dinámica se puede llevar a cabo en el aula dividiendo el curso en pequeños grupos. Con ella podemos abordar habilidades asociadas a la narración oral, a las estructuras narrativas, la secuencialidad y la creatividad, entre muchas otras. Hemos tenido el gusto de ver cómo funciona esta dinámica en el hogar o en pequeños talleres literarios y nos hemos sorprendido viendo cómo los niños pequeños entre 5 y 12 años han disfrutado creando historias inspirados en las ilustraciones y han logrado crear grandes cuentos. Colorín Colorado incluye actividades y juegos como las que hemos mostrado y otras más, por ejemplo, concursos de microcuentos o juegos de rol. Pero está pensado para que cada mediador, cada niño y cada niña lo pueda utilizar de manera creativa como mejor le parezca. En el mercado podemos encontrar distintos juegos que abordan la creación literaria, similares a lo que acabamos de revisar, y a continuación le vamos a mostrar algunos ejemplos. Caja de cuentos. Este juego está compuesto por enormes piezas de rompecabezas que contienen ilustraciones sencillas que representan escenas propias de los cuentos de hadas. La dinámica es muy simple, podemos tomarlas e ir construyendo una historia y trabajando la secuencia narrativa, pasando por el inicio, el desarrollo y el desenlace. Tu cuento, de Germán Droghetti. Este juego es un juego que no tiene reglas y que permite al niño y a la niña crear historias en los distintos escenarios que se proponen. Tiene muchas ilustraciones, las cuales están bastante elaboradas con bastantes capas. Los personajes que pueden participar en este juego son personajes que vienen del teatro, y la idea es que, depende de dónde se sitúen, pueden ir creando distintas historias. La gracia también de este juego es cómo la creación literaria traspasa hacia lo escénico también. Tenemos ese valor. Dixit. Tenemos por último este popular juego de mesa, compuesto por cartas ilustradas que nos proponen escenas muy sugerentes y creativas. Nuestra propuesta es ir más allá de las reglas del juego e invitar a los niños a leer e interpretar las imágenes. Esto puede ayudarlos a inspirarse para crear divertidas e interesantes historias.
Los juegos que hemos mostrado son juegos que permiten fortalecer los vínculos. Son juegos que son cooperativos, no son competitivos. Crear instancias de juego permite que niños y niñas puedan conocerse mejor, en un ambiente cómodo y lúdico. Esta es otra forma de trabajar el fomento lector. La gamificación es una gran herramienta pedagógica. Les invito a utilizarla en el aula para que así niños y niñas puedan tener un nuevo acercamiento a la lectura. Tal como han demostrado los estudios, la motivación y la disposición efectiva permiten un mejor aprendizaje. ¿Hay acaso alguna actividad que pueda motivarnos tanto como jugar?